Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Para este episodio, y me van a criticar seguramente, va a ser una especie de monólogo. Y es que vamos a discernir un tema que casi por 5 años ha estado en boga en todo México. Y tiene que ver con lo que nos ocurrió en el sexenio de la muerte de Felipe Calderón. Su arquitecto, Genaro García Luna, mano derecha, amigo, asesor y confidente, no va a ser sentenciado como se había dado a conocer de manera original por el juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, que había puesto de fecha el 24 de junio para dictarle el castigo a García Luna. Ahora, el juez Cogan postergó el castigo para este hombre hasta el 9 de octubre. Y aquí es donde vamos a hablar los porqués, los argumentos y lo que se podría venir una vez que se dicte la sentencia a Genaro García Luna. Primero, se ha especulado demasiado en México respecto a los tiempos que está utilizando la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, para dictarle sentencia a García Luna. Se habló que lo iban a hacer después de que se diera a conocer el resultado de las elecciones del pasado 2 de junio. Ahora también escuché que esos analistas políticos mexicanos que desconocen al sistema judicial de los Estados Unidos, y créanme, y que nunca han estado presentes en una audiencia de un caso como el de García Luna o el de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en una corte criminal, sostienen que lo van a sentenciar hasta el 9 de octubre como para darle un regalo político a Sheinbaum, que asumirá la presidencia el 1 de octubre. Aquí hay que decirlo muy en claro. El juez Brian Cogan, este magistrado federal, ni idea, estoy casi seguro, tiene de cuándo asume la presidencia Claudia Sheinbaum, como tampoco tenía idea de que en México iba a haber elecciones presidenciales el 2 de junio. El sistema judicial de los Estados Unidos tiene distintas ramificaciones y otorga derechos a todos los acusados, sean ciudadanos de Estados Unidos o extranjeros, y García Luna no es la excepción. Su abogado, César de Castro, que es de oficio, es decir, García Luna no le está pagando ni un centavo porque lo defienda en esta corte, le pidió al juez Cogan el aplazamiento de la audiencia de sentencia por 2 razones, que además las razones las endosaron los fiscales del Departamento de Justicia, es decir, quienes quieren que castiguen ya a Genaro García Luna. Los argumentos de Castro fueron, primero, que no tenía el tiempo suficiente, como estaba calendarizada la audiencia para el 24 de junio, para poder leer en detalle todos los documentos del caso y argumentar una posición para el día de la sentencia. Y segundo, que ese tiempo tampoco lo tiene ni para dedicarle más espacio a García Luna, porque está también participando en el juicio por corrupción del senador del Partido Demócrata, Bob Menéndez, que representa al estado de Nueva Jersey. Y bueno, el juez le respondió que accedía al emplazamiento. Eso no es ilegal ni está siendo manejado
por intereses políticos o gestos políticos en México o para quedar bien con Claudia Sheinbaum. Yo lo que les puedo asegurar sobre la personalidad de Kogan, a quien vi 4 días a la semana durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera por casi 4 meses y casi 2 con Genaro García Luna, es que no se anda por las ramas. No sé si ustedes recordarán cuando lo reporté en el juicio del Chapo, que los abogados de este narcotraficante empezaron a desviar el debate con temas de corrupción en México. Y no solo de priistas, panistas, perredistas y de todos los partidos, sino que el juez los paró de tajo y les dijo: señores, aquí no estamos enjuiciando a ningún gobierno extranjero. Y se trata de que me demuestren que este señor, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, es narcotraficante como lo acusa. Y se acabó. Es decir, es un juez federal de pocas palabras que va al grano. Dicho todo esto, debemos de tomar en cuenta 2 cosas. Que en el contexto en que se está postergando la audiencia de sentencia, García Luna tendrá más tiempo para pensar sobre su futuro. ¿Por qué lo señalo? Simplemente porque, de acuerdo a las reglas de sentencia de delitos criminales como el de conspiración por narcotráfico y por haber mentido a agentes federales, que es más penable el cargo de conspiración para traficar drogas a Estados Unidos, que en el caso de García Luna es cocaína. La sentencia máxima que le debe dictar, siguiendo las reglas del librito, Kogan a el amigo de Calderón, es cadena perpetua. Como castigo mínimo serían 20 años de cárcel. Eso es lo que dictan las reglas. Supongamos, porque tenemos que poner los escenarios legales que se vienen y que permite el sistema judicial de los Estados Unidos, repito, a ciudadanos estadounidenses y extranjeros, es que lo que dicte el juez como castigo, García Luna lo puede apelar. ¿Sí? La novela o telenovela va a seguir de este arquitecto de la lucha militarizada del narcotráfico en México. Y uno de los responsables, junto con Calderón, de esa descomposición social que hasta la fecha nadie ha podido resolver, ni Enrique Peña Nieto, ni López Obrador, de inseguridad. Y que así le van a entregar a un México resquebrajado a Claudia Sheinbaum, con una inseguridad por los suelos, o una seguridad por los suelos, mejor dicho. ¿Qué puede ocurrir con la apelación? Lo que le pasó al Chapo, que Kogan le rechace la solicitud de apelación y se mantenga la acusación que él considere necesaria para castigar la declaración de culpable por unanimidad del jurado calificador. Y aquí se viene lo que debemos estar muy pendientes como mexicanos. ¿Por qué mencioné que García Luna tiene más tiempo? Bueno, porque cuando fue detenido, o desde que fue detenido en el aeropuerto de Dallas, Texas, en diciembre de 2019, los fiscales del Departamento de Justicia le ofrecieron a García Luna que se convirtiera en un testigo cooperante de ellos, con lo cual el hubiera no existe. Si lo hubiese aceptado García Luna, no hubiese habido juicio por narcotráfico en su contra. Directamente llegaba a un arreglo con un juez, se le pedía que le dictara un castigo menor y asunto arreglado. García Luna tal vez pensó que durante un juicio los testigos de la fiscalía y sus testigos y su abogado de oficio, que además recuerdo muy bien cuando De Castro nos contó en la corte en Brooklyn a su servidor y a David Brooks, el corresponsal del periódico La Jornada, que él ni sabía quién era Genaro García Luna, para que nos demos cuenta de la dimensión de desconocimiento que hay en Estados Unidos de lo que creemos
es un problema también para los políticos en Washington. ¿Y qué ocurrió? Pues que durante el juicio se presentaron personajes de la talla como Jesús Zambada García, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, y el Grande, este narcotraficante que era lugarteniente de Arturo Beltrán Leiva, de la fracción del cártel de Sinaloa, con la cual ligaron a García Luna para este juicio. Y ellos, no solo ante el juez y el jurado, dijeron que García Luna era su enlace en el gobierno de Calderón para el trasiego de drogas, sino que había otros también involucrados. Y es aquí donde este otros va a jugar un papel importantísimo para lo que ocurra después del 9 de octubre, cuando el juez Kogan le dicte sentencia al confidente de Calderón. ¿Qué puede ocurrir? Aparte de la apelación que le va a negar el juez. Dudo que Genaro García Luna esté pues contento con lo que ocurrió en su juicio, y más molesto estará si lo sentencian a cadena perpetua. A menos que él así decida, dudo que prefiera permanecer el resto de sus días en un calabozo, salir con los tenis por delante como única alternativa. Y creo que habría muchas posibilidades de que este hombre, también acusado de lavado de dinero y narcotráfico en México, acepte la oferta que le hace el Departamento de Justicia de convertirse en testigo cooperante, no testigo protegido. Eso es totalmente diferente en las categorías que tiene Estados Unidos en su sistema judicial para perdonarle errores y asesinatos a los seres más reprobables del planeta. Bueno, y aquí, en el papel de testigo cooperante, ¿qué ganaría o qué perdería García Luna? Perder, pues creo que ya no puede perder más, porque ya perdió todo. Las propiedades que le confiscó Estados Unidos en Florida, las cuentas bancarias que le congeló bajo ese estatus de testigo cooperante, no se las va a devolver. Su esposa, su hija y su hijo ya trabajan en Estados Unidos, están en el estado de Virginia. ¿Qué le ofrecerían? México lo está solicitando en extradición a Estados Unidos para que enfrente los cargos federales que tienen que ver con narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, ahí es donde tendría espacio para maniobrar o negociar García Luna. Decirle al Departamento de Justicia que a cambio de denunciar a otros que estuvieron involucrados con el cártel de Sinaloa y aprovechándose del sexenio de Calderón y de su puesto como secretario de Seguridad Pública, pediría que no lo extraditen a México y que además, por lo menos, le den la residencia permanente en los Estados Unidos. Con todo esto, hay que tomar en cuenta otra cosa, que ese tipo de acuerdos, con cada uno de los testigos de estos dos que mencioné, el rey Zambada y el Grande, por ejemplo, estos personajes que son de lo más bajo que hay en términos de criminales, ya están libres. Pero cada vez que se presentaban a la corte a testificar, incluso lo hicieron también en el juicio del Chapo, el juez pedía a los fiscales que leyeran que estaban bajo un acuerdo con Estados Unidos. En ese caso eran testigos protegidos. Lo mismo ocurriría con García Luna. Pero testigo protegido no. Esta es una categoría totalmente distinta, que implica el que además de que Estados Unidos le devuelva parte de las cosas que ganó en la criminalidad, le cambiaría la identidad a él y a su familia inmediata, es decir, a su esposa y a sus hijos, los pondría a vivir en un lugar desconocido
donde sus vecinos no supieran quién es, le darían una casa y le ayudarían a conseguir empleo. Eso no va en la oferta que le está proponiendo el Departamento de Justicia. Por ahora, ¿qué tendría que hacer García Luna para evitar la extradición a México? Muy sencillo, cantar como gorrión. Ya lo traicionaron todos. Recordarán ustedes que cuando fue detenido por sus otrora amigos de la DEA, que lo dejaron 7 años, que solito mordiera el anzuelo entrando y saliendo en Estados Unidos antes de detenerlo, pues nadie levantó la mano para defenderlo. Ni Calderón, ni Luis Cárdenas Palomino, ni Omar García Harfuch, ni Ramón Pequeño García, ni todos los demás que integraron el gabinete de Calderón y otros funcionarios de más abajo. Nadie. Yo recuerdo en la sala de la corte que me sentaban al lado de la esposa de García Luna. Un día le pregunté que si su esposo se sentía traicionado. Ella me contestó que sí, que por todos, que nadie los había buscado para ofrecerles, por lo menos de palabra, un apoyo. En el mundo del narcotráfico es como en la guerra y en el amor. Las traiciones son la moneda de cambio. Y aquí es donde hay muchos preocupados, entre estos Calderón, porque si se convierte en testigo cooperante Genaro García Luna, nada le costaría, aunque sea falso, decir que Calderón también estuvo involucrado. Ramón Pequeño García o Luis Cárdenas Palomino, al igual que Omar García Harfuch, que se le mencionó durante el juicio por lo menos en 3 ocasiones. Ese nerviosismo que tendrían estos hombres, y seguramente tienen, es válido. ¿Recuerdan al caso de Salvador Cienfuegos Cepeda? Que sin saber que lo estaban investigando en Estados Unidos, cuento que ya conté, que yo sí sabía, pero no pude publicar, lo detuvieron. Y para evitar ese tipo de problemas que después son muy complicados de resolver, me parece que los personajes que tienen cola que le pisen en esta trama de Genaro García Luna y Felipe Calderón van a asumir lo que dice un viejo refrán. Cuando veas a las barbas de tu vecino quemar, echa las tuyas a remojar. La telenovela no ha terminado. Genaro García Luna es una bomba de tiempo para muchos políticos y exfuncionarios mexicanos. De eso tengo la plena seguridad. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y bueno, los libros son como ponernos los zapatos todos los días. Sin ellos no podemos ir a ningún lado. Porque creo que aunque me digan que en algunos países todavía hay lugares donde la gente puede andar descalza, sinceramente creo que sin zapatos y sin libros, mi querida Fernanda Álvarez, de lo más importante es leer, no va ni siquiera al baño sin estos. ¿O me equivoco, mi querida Fer? Hola, querido Jesús. Pues mira, yo lo que estaba pensando con zapatos, creo que justo de las ventajas o bellezas de la literatura es que con zapatos podemos mirar otras vidas, ¿no? O sea, ponernos en los zapatos de los otros, y eso nos permite justo los libros y las novelas. Así que sí, en ese sentido creo que es una gran ventaja para despertar la empatía que a veces se nos olvida. Dirían en tu pueblo, hay que ponerse las chanclas de otro para poder entender lo que está viviendo. Total, sí, chanclas, zapatos, lo que quieran, pero nos urge. Y bueno, antes de que le demos un traguito al té de ruda, ¿qué nos vas a recomendar? Pues hablando de rudezas, una novela bastante, pues sí, dura, la verdad, de Laura Baeza. Ella, como recordarán, publicó su novela anterior, Niebla Ardiente, en Alfaguara, y tenía un contexto de desaparición, pero que al final daba un
un giro súper interesante la novela. Y la que ahora está publicando se titula El lugar de la herida, la publica también Alfaguara, y es ruda porque tiene que ver con la trata de blancas, ¿no? Entonces sitúa la historia en Tlaxcala, en un pueblo. Son dos voces principales que van a contar la historia. Una es Lourdes, una chica adolescente que pues busca la manera de insertarse socialmente, ¿no? Como todo adolescente, de pertenencia, de ser parte de algo. Y la otra voz es Dolores, que es la madre de Nancy, y Nancy ha desaparecido y estudiaba al lado de Lourdes, ¿no? Entonces, en estos capítulos vamos a ir construyendo estos tristes espacios, ¿no? De la trata, del secuestro, de la violencia, también de la posible hermandad, de las lealtades, de poder tener quizá luz en algún momento tan complicado, ¿no? Y sobre todo creo que es algo muy interesante que plantea Laura, ¿no? En algunas entrevistas ya lo ha comentado, ¿no? De dónde surge pues esta necesidad de contar estas historias, pues eso, rudas, difíciles, crudas, ¿no? Y pues no es para entender al otro a cabalidad, pero sí visibilizar y dar voz, ¿no? Conocemos estas historias tristemente a través de la prensa, a través de testimonios, y creo que la ficción es otra manera también de podernos meter en horrores así. Es que la verdad, encontrar palabras es bien complicado, ¿no? Para hablar de estos temas, pero bueno, la literatura permite eso, y desde dentro repensar otros espacios. Pues ahora creo que sí le vamos a dar un trago a un Malbec, porque sí, ese tipo de novelas pegan un poquito, mi querida Fer, pero decía el traguito a la copita de Malbec porque viene la segunda recomendación, y después del traguito pues creo que digerimos más letras, ¿no? Sí, lo bueno es que la segunda, ahora sí pensé en un balance exagerado, porque claro, después de venir del lugar de la herida, me encontré con este librito tan bonito que es El gato con botas, y dije, ay sí, algo que apapache el alma. Y hablando de chanclas, ¿eh? Mira, es cierto, hablando de chanclas, pues este súper cuento tan bonito de Charles Perrault, ¿no? Lo publicó Nórdica el año pasado, por el aniversario de Perrault. Y es un libro ilustrado, entonces está muy bonito, y la verdad es que volver a leer El gato con botas, ¿no? Porque de pronto se te olvidan las historias y uno tiene 18 versiones, ¿no? Tengo una versión de un cuento de mi hija, ¿no? Que no es que sea muy distinto a este, pero claro, la ilustración de esta edición es mucho más bonita, está el cuento completo y no fragmentos, es una edición bilingüe, entonces si de pronto quieres aprender algo de francés, o si tu hijo está o tu hija está en el liceo francés, pues bueno, pueden practicar lectura juntos, si no, pues aprendemos palabras nuevas. Y claro, ya con el contrapeso con el otro libro, pues sí es importante para que después de un buen trago de Malbec, o justo de ese sí, un mezcal, unos buenos tragos, pues podamos irnos al jugo de manzana o algo así con El gato con botas. ¿Qué liceo francés ni nada? Yo lo único que sé de francés es Michel Platini. Ay, ni digas, no, y Perrault, ¿no? Charles Perrault. Pues mira, y ahorita que hablas del gato, Pinot Noir. Y ahorita que hablas del gato con botas, te soy honesto, nunca he leído el gato con botas. ¿Ves? Es que uno se queda con las películas además, o con historias de la infancia, y releerlo. Ay, qué bien. O con las caricaturas. Exacto. Y este librito es muy bonito, ¿no? Entonces está 4 tintas, una edición cuidada, no sé, un papel súper bonito. Entonces, claro, sí hay estos contrastes, ¿no? Porque además, pues por supuesto, toda la astucia que tiene El gato con botas para hacer ver a este chico, el marqués de Carabas, y poderse casar con la princesa, pues también tiene su parte entretenida, ¿no? Pues ya ven, porque con té de ruda, con chanclas o sin chanclas, un Malbec, un Pinot Noir, un Cabernet y hasta un Merlot, que yo ni considero vino, es importante tener aquí en Entre Washington y México, en cada capítulo, a Fernanda Álvarez, con lo más importante es leer. Mi querida Fer, un abrazo y un beso. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Y ahora sí, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Gracias. Los esperamos aquí en Entre Washington y México, el podcast. Hasta la próxima. Esto fue
Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.